Cantemos con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios. Cantemos todos sus santos, los de puro corazón. Todos juntos, iglesia. Santos, todos sus santos, los de puro corazón, por sus grandes maravillas, al Dios de toda la creación, exaltando sus bondades, soberano es nuestro Dios. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamad con decacordio y con pandero proclamad. Hacedlo bien, pues Él es digno, grande es su fidelidad. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamad con decacordio y con pandero proclamad. Hacedlo bien, pues Él es digno, grande es su fidelidad. Oh, oh, oh. Sí, Señor. Aquí hay un pueblo que sabe alegrarse en el Dios de nuestra salvación. Cantemos con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios. Amén, Señor. Cantemos todos sus santos, los de puro corazón. Cantemos con alegría, iglesia. Cantemos con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios, a nuestro Dios. Cantemos todos sus santos. Oh sí, Señor, los de puro corazón, por sus grandes maravillas, al Dios de toda la creación, exaltando sus bondades, soberano es nuestro Dios. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamad con decacordio y con pandero proclamad. Hacedlo bien, pues Él es digno, grande es su fidelidad. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamad con decacordio, con pandero proclamad. Hacedlo bien, pues Él es digno, grande es su fidelidad. Alégrense
siervos del Señor. Alabemos a una el nombre de nuestro Dios. Amén. Alabemos el nombre de nuestro Dios. Desde el nacimiento del sol hasta el ocaso. Nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Aleluya, siervos del Señor. Nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. El Señor excelso es sobre las naciones, sobre los cielos su gloria para siempre. ¿Quién como el Señor que se sienta en las alturas y se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Aleluya, siervos del Señor. Nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Aleluya, siervos del Señor. Nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Amén, Señor. Excelso es nuestro Dios sobre las naciones. Sobre los cielos se extiende la gloria de nuestro Dios. Aleluya, siervos del Señor. Nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Aleluya, siervos del Señor. Nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. El Señor excelso es sobre las naciones, sobre los cielos su gloria para siempre. ¿Quién como el Señor que se sienta en las alturas y se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Aleluya, aleluya, siervos del Señor. Nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre. Alaben su nombre. Bendito sea ahora y siempre. Aleluya, siervos del Señor. Nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora Siempre. nuestro Dios. Levanta del polvo al pobre, amén, es verdad, Señor, y le da familia al estéril. Nadie es como nuestro Dios. Aleluya, Señor. Eres un Dios incomparable, mi Señor. Hoy reconocemos y levantamos tu nombre. Aleluya, siervos del Señor. Nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Aleluya, aleluya, siervos del Señor. Nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Aleluya, aleluya, Señor. Gloria damos a tu nombre, al Dios omnisciente, al Dios omnipotente, al Dios grande, al Dios sublime, al Dios que nos conoce, aún desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Hoy podemos decir, Señor,
Tus ojos atalayan toda la tierra. ¿A dónde iremos, Señor, de tu presencia? ¿Quién como nuestro Dios? Nos conoce, Señor. ¿A dónde nos iremos, Señor? Nada puede esconderse de la presencia de nuestro Dios. Oh, sí, Señor. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Amén, Señor. Si en el Seol hiciere mi estrado y del amanecer tomare sus alas y me fuere al mar, ahí estás tú. Vamos a cantar de la omnisciencia de nuestro Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, todos juntos, ahí estás tú. Amén, Señor. Si en el Seol hiciera mi estrado y del amanecer tomara sus alas y me fuere al mar, todos juntos, ahí estás tú. Amén, Señor. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Él es nuestro Dios. Aún en la noche no me puedo esconder de ti. Alaba a la iglesia. Te alabaré, formidable eres tú. Amén. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. Oh, Señor, maravillosas son tus obras y mi alma bien lo sabe, Señor. ¿A dónde nos iremos, Señor, de tu presencia? De tu espíritu no hay nada que se esconda ante ti. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, todos juntos, ahí estás tú. Es verdad, mi Dios. Si en el Seol hiciere mi estrado y del amanecer tomare sus alas y me fuere al mar, amén, ahí estás tú. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aún en la noche no me puedo esconder de ti. Él es nuestro Dios. Te alabaré, formidable eres tú. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aún en la noche no me puedo esconder de ti. Todos juntos te alabaré, formidable eres tú. Sí, Señor. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. Todo lo que somos, iglesia, es porque el Señor nos creó, el Señor nos formó. Cada parte de nosotros fue entretejida por nuestro Dios. Vamos a declararlo. Todo lo que soy, tú lo formaste, cada parte de mí. Tú lo creaste, entretejido yo fui. Amén. Por tu mano, Señor. Todos juntos, iglesia, preciosos. Preciosos son tus pensamientos para mí, oh Señor. Enumerarlos imposible sería. Por eso eres Dios, gózate. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aún en la noche no me puedo esconder de ti. Te alabaré, formidable eres tú. Amén, Señor. Maravillosas
maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. Solo las mujeres lo mismo te son, las tinieblas que la luz. Oh, qué hermoso. Aún en la noche no me puedo esconder de ti. Sí, Señor, te alabaré, formidable eres tú. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. Ahora ustedes, varones, Lo mismo te son las tinieblas que la luz. amén, Señor. Aún en la noche no me puedo esconder de ti. Te alabaré. Te alabaré, te alabaré. Formidable eres tú. Maravillosas, maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. Toda su iglesia lo declara. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, oh Señor. Aún en la noche no me puedo esconder de ti. Es verdad, te alabaré, formidable eres tú. Amén. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. Amén, Señor. Oh alma mía, alaba a tu Señor. Oh alma mía, canta la gloria de nuestro Dios. Reconoce cuán grande es nuestro Dios, tu creador, tu Dios, tu ayudador, tu sustentador. A Él es la gloria y la alabanza. Amén. Sí, Señor. Amén. Dale ese aplauso más fuerte al que vive y reina por los siglos de los siglos. Sí, Señor. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento más ahí? Tú eres el creador de los cielos y la tierra, Señor. El artesano del universo, Señor. Y en esta mañana venimos a rendirnos totalmente a ti, Señor. Te adoramos, Señor. Formidable eres tú, Señor. Queremos entregarnos en una totalidad, Señor, a ti, a tu presencia. Con un canto, Señor, honesto en esta mañana. Padre, que nuestra adoración sea agradable a ti, Señor, con un corazón dispuesto a ti, Señor. Te alabamos, Señor. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma
Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. En totalidad. En totalidad a ti rindo alma y corazón. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Dígale en totalidad una vez más. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Dígale. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Dígale, toma mi vida. Toma mi vida en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame, aquí estoy, Señor. Tómame, aquí estoy. Tómame, Señor, aquí estoy. Dígale, Señor, aquí estoy. Toma mi vida, Señor, como una alabanza y adoración que agrade tu presencia. Porque tú eres grande, fuerte y temible, Señor, y no hay nadie como tú.
Tu amor es inagotable, Señor. Tu amor es inagotable. Tu amor es inagotable. Tu amor, Señor. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Señor, y fieles son tus mandamientos. Por eso en esta mañana queremos alabar tu verdad, Señor, y declarar en este canto en el nombre de Jesús. Tu fidelidad, esas a las nubes. Fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Por tu fidelidad, hoy estoy aquí. Por tu fiel amor, que es inagotable. Tu palabra dice, Señor, y aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel. De generación a generación es tu fidelidad. Te amo y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. De tu Señor, entra al gozo de tu Señor. Entra al gozo de tu Señor. Iglesia, tu fidelidad es hasta las nubes. Fiel es tu verdad. Fiel es tu verdad. Fieles son tus mandamientos. Por tu fidelidad, hoy estoy aquí. Por tu fiel amor. Por tu fiel amor, que es inagotable. Gracias, Señor. Y aunque el hombre sea infiel, y aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel. De generación a generación
tu fidelidad. Te amo y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel entra al gozo de tu Señor. Mi siervo fiel entra al gozo de tu Señor. Mi siervo fiel entra al gozo de tu Señor. Sí, Señor, es una realidad. Grandes, pequeños, jóvenes o viejos, tarde o temprano estaremos delante de tu presencia. Y los que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, estaremos delante de nuestro Señor Jesucristo. Escucharemos su dulce voz, la cual llenará todo en ese lugar. Qué hermoso, Señor, que nos llamarás por nuestro nombre. Qué hermoso que nos digas: siervo fiel, en lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Oh Señor, delante de tu presencia, Señor, te alabaré por una eternidad, Señor. Levantaremos nuestras manos en ese lugar y alabaremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te invito a que levantes tus manos por un momento más, iglesia. Esto haremos por una eternidad. Esto solamente es un ensayo de lo que haremos en la eternidad. Canto nuevo al Señor, precioso Salvador, precioso Salvador. Levantemos nuestras manos al Rey, exaltemos al Cordero de gloria, expresemos nuestra gratitud al que vive por siempre, a Cristo el Señor. Levantemos nuestras manos al Rey, exaltemos al Cordero de gloria, expresemos nuestra gratitud al que vive por siempre, a Cristo el Señor. Adoremos, iglesia. Adoremos, adoremos al gran Dios, al gran Dios. Adoremos, adoremos al gran Dios, al gran Dios. Quien su vida entregó por amor, con su sangre compró salvación.
Adoremos a Jesús. Denle un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana. Adoremos a Jesús. Levantemos nuestras manos al Rey. Exaltemos al Cordero de gloria. Expresemos nuestra gratitud al que vive por siempre, a Cristo el Señor. Adoremos, iglesia. Adoremos, adoremos al gran Dios, al gran Dios. Adoremos, adoremos al gran Dios, al gran Dios, quien su vida entregó por amor, con su sangre compró salvación. Adoremos a Jesús, el Rey. Vamos a decirle Rey de Reyes, iglesia. Rey de Reyes, soberano, poderoso Salvador, te adoramos. Rey de Reyes, soberano, poderoso Salvador, te adoramos. Rey de Reyes, Rey de Reyes, soberano, poderoso Salvador, te adoramos. Adoremos, adoremos al gran Dios. Iglesia, al gran Dios. adoremos, adoremos, Adoremos al gran Dios, al gran Dios, quien su vida entregó por amor, con su sangre compró salvación. Adoremos a Jesús. Oh, adoremos a Jesús. Tuya es la gloria, tuya es la gloria. La alabanza y la exaltación, Señor. Te alabamos, Jesús. Digno eres de recibir toda la gloria y toda la honra. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Dele otro fuerte aplauso a Jesús en esta mañana. Les invito entonces a que vamos a nuestro texto. Estamos viendo 2 de Corintios. Vamos a la palabra. Vamos a leer qué tiene el Señor para nosotros hoy. Y oramos y damos inicio a la enseñanza. 2 de Corintios 3, del 1 al 6. Son 2 párrafos allí. Deben tener ahí su marca de la semana pasada. Entonces la encuentran rápido. 2 de Corintios 3 al 6. 3, versículo 1 al 6. Dice el texto: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones,
conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Vamos a orar, dejamos este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre, te damos gracias, Dios, porque eres bueno y permites que estemos en este momento, en este lugar, instruyéndonos, Señor, conociendo tu palabra. Permite, Señor, que la palabra que se predique hoy desde este altar sea tu verdad. Permite, Señor, que tú seas glorificado en todo lo que digamos y hagamos. Y, Señor, sabiendo que somos vasos de barro, somos frágiles, somos débiles, no tenemos ninguna competencia ante ti, y eres tú el que nos hace competentes. Dios, permite que esta palabra llegue a nuestros corazones, nos transforme y que se convierta, Señor, y se manifieste en madurez como iglesia local, en madurez como cristianos, Señor, como hijos tuyos, y permite, Señor, que la apropiemos en nuestro corazón y la hagamos realidad en nuestra vida cotidiana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Habíamos visto la semana pasada la última parte del capítulo 2, y desde el versículo 2:14 en adelante, como hasta el capítulo 7, lo que vamos a ver es al apóstol Pablo justificando el ministerio pastoral. Y hay una tendencia o hay un engaño, alguna vez lo comentamos aquí sobre ese tipo de enseñanzas cuando Pablo habla sobre su ministerio, y es creer que eso solo aplica al pastor o a los líderes o a los que predican el evangelio y no a nosotros. Pues creemos que no somos ministros, cada uno de nosotros somos ministros de la palabra de Dios, y esto aplica. No se dejen engañar por ese pensamiento de que esta palabra no es para ustedes. Vimos la semana pasada cómo el apóstol Pablo narra en la carta, cuando llega a Troas hay una puerta de oportunidad para predicar el evangelio, pero decide en la inquietud, porque no encuentra a Tito, va a encontrarlo a Macedonia. Cuando lo encuentra en Macedonia, Tito le da un reporte de lo que él vio que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Él venía de allá de entregar pues la carta severa, y ahí le cuenta unas cosas a Pablo. De eso que él le cuenta, pues Pablo empieza a escribir. Entre esas, Tito le dice pues de que se tenía la percepción de que él no había cumplido en ir. Entonces, cuando él se lo encuentra en Macedonia, dice, bueno, Tito le está contando, ¿no? Allá se quedaron esperándolo y bueno, y que usted es un incumplido. Entonces, Pablo empieza a escribir la segunda carta y tiene en cuenta eso y explica el motivo por cual se había demorado en irlos a ver. También Tito le dice de cómo había allí falsos profetas, y es cuando escribe el párrafo también del triunfo romano y lo que nos explicaba el pastor la semana pasada, la caravana romana cuando va victoriosa con el que haya ganado la victoria, con el general, y es la visión que tiene Pablo sobre la predicación del evangelio, es de victoria en victoria. Y finalmente pues habló Pablo en esa última parte, que es la que conecta con lo que viene de aquí hasta el capítulo 7, y es del ministerio, y habló en ese caso de los que medran el evangelio. Y aprendimos una palabra en griego que se llama kapileo, que son los que merman, medran,
suavizan el mensaje del Evangelio. No entregan el Evangelio tal cual es, sino que lo van acomodando a diferentes necesidades o por conveniencia personal. Y entonces allí vamos. Entonces está tratando Pablo esto, lo de los que medran el Evangelio, y es cuando vemos el texto de hoy, el que vamos a ver hoy. Les hago el tráiler de lo que vamos a ver hoy. Vamos a hablar sobre cartas vivas, que son los corintios. Vamos a hablar de qué es lo que hace competente a un ministro, y finalmente, cómo es que el Espíritu Santo vivifica la iglesia. Es como para que sepan por dónde vamos. El título de la enseñanza de hoy es Somos cartas vivas del Evangelio. Le iba a poner solo cartas vivas o siendo cartas vivas, pero tenemos que convencernos que nosotros somos cartas vivas del Evangelio. La serie, como lo decía el hermano Marco en los anuncios, una carta de todo corazón, donde estamos viendo el capítulo, la segunda carta de los Corintios. Entonces vamos al primer versículo, de allí del capítulo 3. Dice ese versículo: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? ¿Qué es esto? Me hice a la tarea esta semana de preguntar aquí en México cómo es lo de las cartas de recomendación, porque a mí me tocó en una época, no hace mucho tiempo, para no decir cuántos años, pero sí me tocó una época que se hacían cartas incluso a mano. Es que ya ni cartas hay casi, la gente escribe un mail, escribe un WhatsApp o un comentario allí en una red social, casi no hay necesidad. O si usted necesita diligenciar algo en alguna entidad, ya le entregan el formato listo, ¿no? Usted solo en la rayita pone el nombre, su documento, y lo que dice ahí ya está formalizado. Pero hubo un tiempo, no hace mucho, en que uno hacía cartas por diferentes motivos. No había el mail y por ahí escasamente un fax. Entonces, ¿qué necesita una carta para que se haga? Necesita a un autor, necesita que haya un mensaje. Si va a escribir una carta es porque quiere decir algo, unos destinatarios de esa carta y luego el material con el que se hace la carta. En este caso pues es un bolígrafo, un esfero, una pluma y papel, y luego pues haces la carta y utilizas un medio para enviarla. A algunos el correo postal, pero hoy en día pues es más rápido, si necesariamente tiene que enviar una carta, pues es más rápido enviarla de paquetería. Pero es la idea, ¿no? Esa es la idea de las cartas. ¿Y por qué las cartas de recomendación? También se usaba, ahora no tanto, en que si uno iba a pedir un trabajo o un crédito en algún lugar, le pedían cartas de recomendación. Y entonces iba donde una persona y le decía: mira, necesito una carta de recomendación porque me van a contratar en una empresa. Y eso llegó a tal nivel como de pérdida de sentido, que casi que la persona a la que uno le estaba pidiendo la carta de recomendación le decía: ¿qué quieres que ponga? Ah, pues di que yo soy muy cumplido, que trabajo en equipo, que todo, ¿no? La maravilla. Y esa persona, pues puede que no fuera verdad, pero te hacía una carta. Entonces, eso hace que se hubiera perdido un poco un poco, no mucho, el sentido de pedir carta de recomendación. Hoy en día, pues no piden ni siquiera el teléfono fijo, sino 3 personas que lo conozcan, y lugares donde haya trabajado y el número del celular del que era su jefe. Con eso es suficiente, porque si es un crédito y usted no paga, pues llaman a esas personas y le preguntan como ¿dónde anda usted?, ¿no? Sí, ¿qué fue lo que le pasó? Y si es un trabajo y usted sale de allí no usted, alguien sale de allí por mal comportamiento, pues a través de esas personas tratan de ubicarlo. Entonces se ha perdido un poco el sentido de las cartas de recomendación. Y es de lo que está hablando el apóstol Pablo aquí, que sí era usado en esa época.
Entonces, cuando Pablo se encuentra con Tito y están ahí, sí, que los corintios y esto y lo otro, y en una de esas le dice Tito a Pablo, vieras que allá hay unos falsos maestros que llegaron con cartas de recomendación y se presentaron a los corintios y me preguntaron los corintios a mí que cuáles son tus cartas. O sea, que por qué esos maestros llegaban con cartas y cuando tú fuiste, pues nunca has llevado cartas de recomendación. Y Pablo lo mira así a Tito y le dice, pero ¿cómo que cartas de yo? O sea, ¿qué carta de recomendación voy a llevar si yo fui el que establecí la iglesia? Entonces, a partir de algo que estaba pasando en Corinto, empiezan a cuestionar el ministerio del apóstol Pablo. Y es lo que él está contestando aquí. Entonces, vamos a ver 3 versículos que son como un puente de claridad sobre eso de las cartas. Venía hablando de los falsos maestros que medran el evangelio y ahora está diciendo, bueno, me están pidiendo cartas de recomendación, Corintios, pues ahí les va lo que yo pienso de las cartas de recomendación. No que fueran malas, el mismo apóstol llegó a usarlas en sus mismas cartas cuando recomendó a otros. Por ejemplo, envió cartas de recomendación cuando recomendó a Febe, cuando se lo recomendó a Febe a los romanos en Romanos 16:1. También hizo una carta de recomendación recomendando a Timoteo cuando lo envió a los corintios y usó una carta de recomendación, él les dio una carta de recomendación a Onésimo cuando lo envió a Filemón. Entonces no es que no estuviera de acuerdo con las cartas, porque era el uso de la época. Y se usaba porque no es como hoy en día que, no sé, si alguien va a su casa y dice que necesita entrar porque algo, es que yo soy de la telefónica y vengo a revisar su casa, pues le escriben un WhatsApp, aquí hay un señor, y, no lo deje entrar. Entonces era muy fácil, hoy es muy fácil, pero en esa época no. Entonces ¿qué es lo que pasaba? Que ya una iglesia que está establecida como la de Corintio, pues algún ingenioso, un falso maestro que quería sacar provecho, sobre todo económico, de esa comunidad, pues llegaba con una carta falsa diciendo, es que yo soy conocido de Pablo y aquí vengo a adoctrinarlos, pero pues ustedes me dan allí una remuneración porque era el uso de la época. Y cuando pues el otro no se da cuenta y cuando ve dice, ¿qué está pasando aquí? Porque también había gente que hacía cartas falsas en esa época. Entonces le están preguntando a Pablo, como llegaron unos con cartas recomendándose, le mandan a decir con Tito, bueno Pablo, ¿y dónde están sus cartas? Y él dice, no, yo no tengo cartas. Mi carta dice, ¿será que me tengo que recomendar yo? ¿O será que tengo que pedirle carta de recomendación a alguien para ir a ustedes? ¿O incluso será que para ir a otro lugar tengo que decirle a ustedes que me recomienden a ese otro lugar? Pues no. La pregunta como está hecha ya les he alguna vez comentado que en griego hay un modo de plantear la pregunta forzando que la respuesta es no. Les puse el ejemplo alguna vez de, como cuando le dicen a uno, ¿cierto que usted no quiere comer ahora? Y uno, pues sí quería, pero como me estaba preguntando que no. En el griego hay una forma de preguntar de tal forma que la respuesta sea no. Pues más o menos como con esa intención. Entonces dice, la primera parte dice, comenzamos a recomendarnos a nosotros mismos. ¿Qué es recomendarse a uno mismo? Hay una red social para personas que trabajan y profesionales que se llama LinkedIn. Entonces uno ahí pues dice sus competencias profesionales y hoy en día yo recibo correos de colegas que me dicen, hazme una recomendación porque digitalmente se puede. Y uno dice, pues él es muy buen compañero, es muy profesional en eso, y hace las veces de la carta de recomendación. Pero eso es cuando uno le pide a otro.
pero cuando es uno mismo el que se recomienda, sí suena a veces como raro, ¿no? Como, es que yo sé hacer esto, yo sé hacer otro. Hay unos lugares donde la recomendación a uno mismo se reconoce como una declaración de honor. Entonces usted puede poner en su currículum, en su hoja de vida, en su currículum vitae que usted sabe manejar helicóptero, que usted sabe pilotear un transbordador espacial, que usted sabe de todo. Y en la declaración de honor se lo reconocen como que, pues sí, si él dice que sí, esa es la declaración de honor, confían en su palabra. Pero ¿qué pasa? Lo contratan y un día están allí en el edificio y suben a la azotea, hay un helicóptero y le dicen, bueno, póngalo a andar. Y usted, no, es que no sé cómo. Entonces hay una falsedad en la declaración de honor y en esos lugares, en esos países, lo castigan de entrada como falsedad en documento público y después la sanción penal, usted va a la cárcel por eso. Entonces, es tan drástico que la gente cuida mucho de hacer su declaración de honor. Si yo digo que sé, es porque lo sé. Entonces es lo que está diciendo el apóstol aquí. ¿Será que yo me tengo que recomendar? Y él sí lo hace, él sí presenta credenciales en algunos lugares, pero lo hace y lo vamos a ver en la medida en que lo vamos estudiando y avancemos en el capítulo, en la segunda carta de Corintios, que es una recomendación no soy yo el que estoy haciendo esto, es Dios que hace la obra en mí y esa es mi recomendación. Y eso es muy diferente, porque el que está haciendo es Dios. Entonces, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, ya vimos, Pablo sí lo usa en varios lugares, pero pues les voy a decir dónde lo usa. Bueno, las cartas de recomendación en Hechos 9:2, él llevaba cartas de recomendación para seguir a los cristianos, en Romanos 16:1 y en Filemón 10:17. Entonces, y pues no es necesaria una carta, les está diciendo a los corintios, yo no necesito carta, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación, o sea, como algunos se refiere a esos falsos profetas, a esos falsos maestros. Y esos falsos maestros son básicamente, el grupo más destacado de esos falsos maestros que visitaron a Corinto eran judaizantes, con cartas a veces válidas, a veces falsas de sinagogas. Entonces iban donde los corintios y les decían que tenían que seguir costumbres judías para mantener su salvación y seguir siendo cristianos. Entonces, esos falsos maestros estaban por allí y creo que todavía andan por estos lados. Pablo al final les dice, mire, yo no necesito carta de recomendación porque ustedes son mi carta de recomendación. Ustedes son mi carta de recomendación. Y la obra, el que me llamó a mí a servir y a establecer, fue Jesús mismo. Eso lo sabemos por Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, cuando él recibe la conversión y el llamado y es enviado a la misión. Aplicación. Tener documentos para establecer una iglesia no significa necesariamente tener un llamado, la misión ni ser enviado por la obra del Espíritu Santo. El fruto del ministerio evangelístico y pastoral es el crecimiento y la madurez de la congregación. ¿Cuál es la carta de recomendación de Pablo? La misma iglesia de Corinto. Y sabemos por Primera de Corintios que no era la iglesia perfecta. Es más, de todas las iglesias era la que más dolor de cabeza le daba. Pero era su carta de presentación, porque allí estaba la obra del Espíritu Santo, el mensaje de Cristo estaba presente allí. Entonces, por eso es suficiente. Y alguien muy cercano a mí me contactó hace días y me dijo, aquí funciona más o menos igual, y es, ya tengo personería jurídica para abrir una iglesia. Eso significa que el ministerio le reconoce en un documento que puede congregar personas y, bueno, todas las actividades propias de una iglesia. Pero mi pregunta es,
sí, tienes los documentos, pero ¿quién te ha enviado? ¿Quién dijo que eres pastor? ¿Quién dijo que, o sea, cuál es tu llamado? ¿Quién te envió? Porque no es un papel. No es que Pablo llegó a Corinto con documentos a decir, no, pues yo vine aquí y aquí les voy a hacer una iglesia. Pablo llegó a Corinto enviado por Jesús, respaldado en la obra por el Espíritu Santo, todas las iglesias que había establecido, y esa iglesia, una vez la establece, empieza a crecer, no en cantidad, no, cuando decimos crecer no es tanto la cantidad, sino que las personas que están allí empiezan a ser transformadas. Es una obra que está respaldada por el Espíritu Santo. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y hay algo que Pablo no dice, pero que sí es importante, y son los milagros. En esos tiempos, en aquellos tiempos, como que la gente se estaba quedando mucho en los milagros. Nosotros ya vimos la serie de los milagros de Jesús en los miércoles. Bueno, vimos una buena parte de los milagros. Y miren que Pablo no dice, no, lo que a mí me respalda como apóstol y que son mis cartas de recomendación son los milagros que hago los milagros de Dios por medio mío, ¿no? Ni los mismos apóstoles dijeron nunca eso. Nunca usaron los milagros como carta de recomendación. Ah, no, yo vengo aquí a establecer iglesia porque yo hago milagros. Eso no es lo que decían los apóstoles. Lo que decían los apóstoles era que predicaban el evangelio. Jesús, con su ministerio, la muerte, resurrección, la victoria sobre la muerte, la redención de pecado, la salvación, eso es lo que predicaban los apóstoles. Esa es la carta de recomendación. Porque hoy en día pues nos dejamos ahí como impactar un poco sobre los apóstoles, esos que dicen que son apóstoles modernos y sus milagros, y creemos que eso es una carta de recomendación, para que no nos dejemos tampoco perder en eso. La pregunta entonces, después de ver este versículo, es ¿cuál es tu carta de recomendación? La de Pablo era las iglesias que iba estableciendo y cómo Dios iba respaldando su obra. ¿Cuál es su carta, hermano, de recomendación? En Cristo, ¿no? No estamos hablando de otra cosa. Entonces, al final es, ¿cuáles son sus frutos que lo recomiendan a usted que está nacido de nuevo? ¿Sí? Entonces, les queda allí como para que lo vayan pensando. ¿Cuáles son sus frutos? ¿Cuáles son sus cartas de recomendación? Pablo las tenía muy claras. El versículo 2, los invito. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Ahí está. Nuestras cartas sois vosotros. Ahí está lo que yo puedo mostrar como el fruto. Ese sois vosotros, cartas sois vosotros, ya lo había dicho en el 1. Dice, carta de recomendación para vosotros o vosotros. Es claro, para Pablo lo que era su tema y lo que tenía siempre en su preocupación era la iglesia de Corinto. Esa es su carta de recomendación, sois vosotros. Pero no dice mis cartas sois vosotros, dice nuestras cartas. Entonces cuando dice nuestras, se está refiriendo por extensión a los apóstoles, a los ministros, a los que predican el evangelio. Y sonaría como muy mal que él dijera mí, ¿no? Es como mucho orgullo, es nuestras cartas sois vosotros. Implica en ese nuestras cartas, a varios de los que lo acompañan en el ministerio. Y cuando dice escritas en nuestros corazones, esa palabra escritas tiene una connotación más como grabadas. Hoy en día a nosotros nos queda fácil imprimir un documento y no tenemos que hacer ningún esfuerzo, solo clic en el botón imprimir y aceptar. No, en esa época escribir era una tarea un poco más ardua, no había ni siquiera lápices o esferos,
y había que o con una pluma, pero esta versión de escribir es más como grabar, y sonaría más o menos como: nuestras cartas sois vosotros, grabadas en nuestros corazones. Porque había un modo de escribir en la entrada de los templos y en muchos lugares que era con martillo y cincel. Ese es el sentido de escribir. Entonces si hay un texto que da una referencia un poco parecida a esta, es Lucas 20:10, cuando les invito a que lo busquen. En Lucas 20:10 dice cómo nuestros nombres están escritos, pero en realidad es grabados. Ahí está Lucas 20:10, ya les digo. Si llego primero que ustedes, lo leo. Lucas 20:10 dice, no, permítame, sí, Lucas 20:10, ¿dónde estoy? Lucas 20. Estoy equivocado en la cita, es 10:20, no sé. Es el texto que dice que sus nombres (10:20), gracias. Dice: pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están grabados en los cielos. Ese escritos en los cielos es la misma palabra, grabados. O sea, no hay quien los borre después. Ajá. Muchas gracias los que me corrigieron allí. Entonces, escribir es grabar. Y cuando dice en nuestros corazones, Pablo no lo está diciendo a la ligera. Les invito a que busquen Jeremías 31:33. Esto es súper conocido. Jeremías 31:33. Jeremías 31:33. Dice: vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley, ¿en dónde? En sus mentes, y las escribiré, ¿dónde? En su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando Pablo dice que son cartas escritas en nuestros corazones, quiere decir que se está dando cumplimiento a esta lectura. Dios ha grabado en sus manos los nombres de su pueblo. Y eso no lo digo yo, eso está en Isaías 49:16, donde dice que en las palmas de mis manos te tengo esculpida, tus muros están delante de mí para siempre. Entonces, que esté escrita, la carta esté escrita en nuestros corazones es cumplimiento de promesa. Y cuando dice conocida y leída por todos los hombres, las dos palabras en griego para conocido y leído son como conocer la primera vez, y leídas es como seguir conociendo. No funciona como hoy en día que uno envía una carta, la lee y pues ya no tiene más sentido leerla. Pasaba que costaba mucho, como les digo, hacer la carta, se enviaba a los corintios. Entonces, conocidas es cuando la leen, se reúnen y la leen todos la primera vez, la conocen, pero luego la siguen leyendo porque es instrucción, y entonces vuelven y se reúnen otro día y ¿qué leemos hoy? Pues vamos a volver a leer la carta de Pablo, y la leen. Para los que la leen la primera vez es conocida, pero para los que ya la han escuchado es volverlo a leer, o sea, es conocer de nuevo, y cada vez conocen de nuevo, como nosotros aquí, que tenemos la escritura y venimos, la conocemos y la seguimos leyendo, pero era a voz.
había alguien que leía la carta y los otros la escuchaban. Quiere decir que había algo vivo en la carta, y es que se predicaba la carta, se hablaba, y ese hecho hace que tuviera siempre vigencia. Es muy importante entonces tener eso. Era el tema conocida y leída por todos los hombres. Cuando dice todos los hombres, es que el tema de Pablo, si usted se encontraba a Pablo por ahí en el camino, usted iba caminando y hola Pablo, ¿cómo estás? Hola. ¿Y qué cuentas? El tema de Pablo eran las iglesias. No, que en Galacia, no, que en Corinto, no, que ahí en Filipos tengo tal tema y todo. No era fútbol, no era pues cómo está el clima hoy. El tema de Pablo eran las iglesias. Por eso eran conocidas, porque todo el mundo veía cómo Dios, cómo el Espíritu Santo iba respaldando la obra en él. Entonces cuando te encuentras a Pablo, no hay de otra cosa que hablar, sino de las iglesias, porque ese era su tema, y por eso él dice que son cartas que son mostradas al mundo. ¿Y qué quieren que les hable? Pues les hablo del Evangelio y de cómo se ha predicado en esas iglesias. Muy bien. Pues supongo que cuando hablan con ustedes también el tema es el Evangelio, ¿no? O sea, pueden hablar de otras cosas, pero como Pablo, nuestro tema central y de conversación es la obra del Evangelio, Jesús. Verso 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, o sea, le está diciendo a los corintios, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahora, lo primero, escritas en los corazones, sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrito no con tinta. Pero ¿por qué en los corazones? La figura que tenemos nosotros es que se escribe sobre el papel. Es más, hubiera dicho escrita en otro material, pero dice en nuestros corazones, porque lo que muestra este texto es que Pablo no está hablando de cartas normales, sino cartas espirituales. Ustedes son nuestras cartas, y el mensaje que está escrito en ustedes, porque una carta tiene un mensaje, es el Evangelio, y eso está escrito no en otro lugar, sino en sus corazones. Y la tinta que se usó para escribir esa carta, la tinta es el Espíritu Santo. Siendo manifiesto, dice, siendo manifiesto, cuando comienza este versículo es casi, es evidente, aquí no hay discusión, o sea, es tan claro que no necesito ni explicarlo, siendo evidente que vosotros sois carta de Cristo. Ahora, expedida por nosotros, no quiere decir que Pablo es el que, sabemos que es la inspiración del Espíritu Santo, pero lo que está escrito en los corintios, en sus corazones, no es que lo escribió Pablo, sabemos que la tinta que se usó es el Espíritu Santo, pero Pablo no es el redactor de la carta, él es solo un instrumento. Él es el mensajero, es el cartero de la carta, él no es el protagonista de la carta. Es lo que les está diciendo. Expedida por nosotros quiere decir pues que nosotros simplemente somos instrumentos. Cristo es el autor de esa carta que está escrita en nuestros corazones. Pablo en este caso es solamente el cartero, el que lleva la carta, él no tiene el protagonismo allí ninguno, en ningún caso. Y dice que cuando dice que está escrita con tinta y no está escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, ese escrita es cuando, es que ayer justamente hablaba con los hermanos de la alabanza sobre eso de la gramática. En griego hay un modo de conjugar el verbo para que dé una connotación diferente, y esa escrita significa que una vez se escribió, tiene impacto todo el tiempo.
hay un modo de conjugar el verbo para que dé ese sentido. Nosotros nos toca recurrir a otros recursos para explicarlo, pero es como escrita en tinta, no, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Quiere decir como que se escribió y sigue impactándonos hoy en día. Y van a ver, y 2000 años después, escrita no con tinta, pues aquí usted ve esta Biblia impresa y esto es de una tipografía, pero no está escrita con tinta. Es el Espíritu mismo del Dios vivo. Cristo es el autor de esta carta, que son los Corintios, pero es el Espíritu Santo el que le da vida, y Dios es la fuente de ese mensaje. Dios escribe la carta, el mensaje que es esa carta de los Corintios es el mensaje del Evangelio escrito en sus corazones, vivificado continuamente por el Espíritu Santo. Es lo que nos dice el apóstol. Y cuando dice que es el Espíritu del Dios vivo, es algo que lo entendían muy bien los corintios y los cristianos del primer siglo. Cuando dice el Dios vivo se refiere al nombre hebreo de Dios, que es Shaddai. Ustedes lo han escuchado, Jehová el Shaddai, que hemos traducido como el Todopoderoso. Pero la raíz de esa palabra es en realidad el pecho, ¿no? Es algo que sale del pecho. Es el Dios que da vida. Entonces, el Espíritu escribe con tinta la carta, Dios es la fuente, pero es Dios todopoderoso. Dios el que da vida, es capaz de darle vida a esas cartas escritas en los corazones de los corintios. No son los corintios los que le dan vida, no es Pablo, es Dios mismo vivificando a esa iglesia, uno por uno de cada uno de esos hermanos en la fe. Cuando dice que no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos, en tablas de carne de corazón. La carta de recomendación de Pablo fue escrita en el corazón de los corintios cristianos. La tinta es el Espíritu Santo, el material no es papel, no es piedra, sino ese corazón. Les invito a que busquen Ezequiel 11 del 19 al 20. Ezequiel 11, capítulo 11, del 19 al 20. Dice: y les daré otro corazón, y pondré en ellos un nuevo espíritu. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y sean mi pueblo y yo sea su Dios. Ahí está. Es la ley puesta en nuestros corazones, pero en el corazón de carne, no en el de piedra, no en el corazón endurecido. ¿Sí lo ven? El material, Dios transforma el material, lo que es el destino de la carta donde está escrita, lo cambia de piedra a carne. Carne que en este caso no es mundanalidad, carne quiere decir un corazón que está más receptivo y en el que se va a escribir esa carta, un corazón ya más humano. Pero en dice en Jeremías 31:33, ya lo buscamos, o sea, se los vuelvo a leer, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, la carta queda claro que está escrita en el corazón. Y aquí Pablo empieza a introducir un concepto que vamos a desarrollar en las siguientes enseñanzas dominicales, y es que en el Antiguo Testamento lo que estaba escrito, la ley que estaba escrita en piedras, haciendo referencia a las tablas que le entregó a Moisés, pero es una ley que está escrita en el exterior y se podía cumplir superficialmente, de manera externa, que es lo que Jesús le critica a los fariseos cuando se encuentra con ellos. Esta carta que se está escribiendo en el nuevo pacto es una carta que se escribe al interior, en nuestros corazones.
Entonces ya la superficialidad no vale, ya aparentar no vale, ya creer que estoy cumpliendo requisitos no vale. Lo que realmente vale a los ojos de Dios es lo que está en nuestro corazón. Entonces, por eso nosotros estamos en este nuevo pacto. Hebreos 8:13 dice que al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Eso es Hebreos 8:13. Dios es el autor de la carta, Cristo es el mensaje escrito en el corazón de los corintios, el Espíritu Santo vivifica ese mensaje. Vivifica quiere decir que todos los días está refrescándolo, avivándolo, dejando que ese fuego no se apague de esa palabra que se ha sido sembrada en nosotros. Entonces, ¿qué es Pablo? Pablo es simplemente un instrumento prescindible, un instrumento que podía haber sido Pablo, podía haber sido otro. 2000 años después, el Evangelio se siguió predicando, no está Pablo y el Evangelio se sigue predicando. Damos gracias a Dios por la vida del autor de casi un tercio del Nuevo Testamento, pero él no era el imprescindible de la carta. Es el bolígrafo que se usa, pero cuando se le acaba la tinta, se le puede cambiar, se puede tirar y usar otro bolígrafo, otro lápiz, otro instrumento. Eso para que no creamos que, bueno, que sin nosotros no funciona nada, o bueno, ese sentido de... Verso 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Confianza, ya la vimos, y justamente me tocó a mí en ese domingo enseñar 2 Corintios 1:15, y dijimos en esa ocasión que esta palabra es pepoitesis, es una palabra griega de confianza, y esa vez dijimos que Pablo la usa 6 veces, y de las 6 veces que la usa en el Nuevo Testamento, 4 están en 2 Corintios. Pablo está encantado con esta palabra. ¿Qué es pepoitesis? Es la confianza plena en Dios. O sea, es cuando, ya lo decíamos en aquella ocasión, es cuando sabes que Él te va a cumplir. Pablo había sido llamado, había sido enviado, y en medio de tantas dificultades sabía que Dios respaldaba la obra. Esa es la pepoitesis. Yo estoy tranquilo. No es una confianza arrogante, no es como, no, yo hago esto, pero ahí Dios me respalda, ¿no? Es una confianza plena en la llenura del Espíritu. Dios respalda la obra, ¿sí? O sea, es que si yo no voy hoy domingo, la iglesia ya no va a funcionar. Dios respalda la obra. Es que cuando tomó la decisión de no estar en Troas y irse para Macedonia, él estaba convencido que la obra, esa confianza que tiene, está puesta en Dios. La usa la mayoría de las veces que la usa aquí en la 2 carta de Corintios. La confianza en Dios que respalda la obra. Esa confianza le viene de cuando fue llamado, cuando fue su conversión en el camino a Damasco, cuando fue llamado, enviado y respaldado. Siempre que iba y tomaba una decisión con la llenura del Espíritu, sabía que estaba confiado en Dios, que es fiel y que cumple su promesa. Y aquí pasa algo muy especial. Venía hablando de los falsos maestros. Hace un paréntesis para decirle, Corintios, ustedes son nuestras cartas de presentación, nuestras cartas de recomendación. Y puede quedar por ahí una idea que podía ser aprovechada por los que denigraban de Pablo, y es que él era arrogante. Podrían decir, sí, Pablo se cree mucho, dice que la iglesia, estas cartas vivas son su carta de recomendación. ¡Qué arrogante! Y para dejar eso claro, viene este verso, porque dice, en la NBI no dice y tal confianza, dice esta confianza. O sea, esta confianza que yo tengo no es mi confianza en mí, en mis habilidades, en mis capacidades, que yo hablo griego y no, esta confianza está puesta en Dios mediante Cristo. Entonces queda muy claro que no es su iglesia, no es ahí mi porción, ¿no? Es lo que Dios
ha hecho a través de él. Allí no hay orgullo. Pablo menciona que su confianza está en Dios y que su capacidad proviene de Dios. Verso 5. Ya les decía, ¿no? Que cuál es su carta de presentación. Ahora, cuando la identifique, el fruto que usted está dando, de ningún motivo vaya a sentir orgullo o arrogancia por eso. Porque si hay fruto en su vida cristiana, solamente porque Dios lo ha dado. Versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Esto es abrumador. Esta idea de Pablo es o sea, nos mueve a todos como servidores y como ministros. Pablo está considerando que él no es competente. O sea, es Pablo. Pablo que en la suma de sus 4 viajes y todo lo que se movió para predicar el evangelio, son casi 11,000 kilómetros. Equivale como si Pablo hubiese venido desde Turquía a Cancún, más o menos. Pablo que entregado a la palabra, al servicio, que sufrió aflicción, lo apedrearon, casi lo matan, o sea, todo lo que sufrió, y dice, pero yo no me considero competente. Entonces uno dice, ¿y si Pablo no es competente, yo qué soy? O sea, si Pablo quiso todo eso y él decía que no era competente, yo que medio hago ahí 2, 3 cosas y ya, ¿no? O sea, Pablo no se considera competente. Hay que rescatar algunas ideas de aquí. Nosotros nunca estamos listos y nunca seremos dignos del ministerio, de lo que Dios nos ha llamado. Nunca vamos a ser dignos. A veces oramos, Señor, gracias porque podemos servirte sabiendo que somos indignos. Esa oración es siempre. No va a haber un día que nosotros oremos y digamos, Señor, te doy gracias porque me has hecho un digno en el servicio en el que estoy cumpliendo. Me lo merezco. O sea, tengo todas las cualidades y tú pues ahí me llamaste porque no tenías opción. Esa nunca será una oración de un servidor. No somos dignos. ¿Cuándo vamos a ser dignos? Nunca vamos a ser dignos, porque la obra es del Señor, no de nosotros. Ahora, una segunda idea es eso, la entrega de Pablo al ministerio. Dice Pablo, yo no me considero competente, capacitado, pero ves la vida de Pablo, su currículum, quién era, ¿no? De fariseos, las lenguas que hablaba, ciudadano romano, o sea, todo lo que tenía, y dice, yo no soy digno. O sea, todo lo que ustedes vean en mí, que crean, eso yo lo tomo por basura. Y uno dice, ¿y eso? Eso que Pablo toma por basura es mucho de lo que los supuestos apóstoles modernos toman por carta de presentación. Y Pablo dice, eso no es nada. Yo no me considero digno del ministerio. Y finalmente, lo que nos muestra eso es un descanso que debemos tener. Si sabemos y estamos convencidos que la obra de la iglesia está en manos del Espíritu Santo, que es Él el que hace la obra, nosotros podemos descansar un poco, porque no creemos, nos quitamos esa idea de que somos imprescindibles. O sea, es Pablo diciendo, yo no me considero digno, pero descanso. O sea, en parte es una idea de, sí me entrego a la obra, pero no al punto de creer que sin mí la obra no va a funcionar. O sea, hoy estamos, mañana no estamos, y la obra del Evangelio, la iglesia va a continuar con nosotros y sin nosotros. Entonces, pues, ¿quién es competente? La competencia o la capacidad se basa en ese nivel de confianza que tenemos en Dios. Y por eso, pues, hay que considerar a Pablo, que siempre le daba la gloria a Dios y la honra por la capacidad que tenía de ser simplemente siervo. ¿Qué es Pablo? Un siervo. ¿Qué somos nosotros? Siervos. Y por eso les leía o comentaba al principio, ¿no? 2 Corintios 4:7, y lo veremos más adelante, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea de Dios y no
de nosotros. Finalmente el verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Esto seguro lo han escuchado muchas veces, lo de la letra mata y el Espíritu vivifica. Vamos a llegar allá. Ministros competentes de un nuevo pacto. Empieza a introducir Pablo lo que vamos a ver en las siguientes enseñanzas, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ya les dije, el antiguo pacto donde la ley estaba escrita en tablas, el nuevo pacto donde la ley está escrita en nuestros corazones. ¿Sí? Y cuando dice, al cual asimismo nos hizo ministros, aquí la palabra es diakonei, muy conocida por nosotros, que ya sabemos un poquito de griego, ¿no? Diakonei, diaconía, diácono. Y aquí es ministro, pero se acerca más a siervo, porque ministro da la idea como que tiene un liderazgo, como que es siervo, y ahí cabemos todos somos siervos de Dios, todos somos. Entonces, asimismo, Él a todos nosotros nos hizo competentes en un nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Pues el que instituyó el Señor Jesús. Somos servidores de la palabra. Nos hizo significa pues que Pablo está hablando no solo de él, no me hizo en ministro del nuevo pacto, sino nos hizo, varios. Eso incluye a todos los que predican la palabra de Dios. Y esa diaconía pues es simplemente eso, ¿no? Que somos siervos, que somos obreros de ese nuevo pacto, y es decir, que nosotros somos los que proclamamos el Evangelio. Si proclamamos el Evangelio, pues ya somos siervos de ese nuevo pacto. Hebreos 8:10 habla de ese tema, el nuevo pacto, que es un tema pues que vamos a desarrollar en futuras enseñanzas, no lo vamos a profundizar hoy. Todos somos ministros y como les decía al principio, quitarnos ese falso argumento de que como creemos que ministro es solo el pastor y solo los líderes de la iglesia, pues allá ellos, ¿no? Que se dediquen a... Es algo que nos implica a todos. Y finalmente, donde dice que no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y aquí hay muchas enseñanzas que pueden salir de eso. Porque este texto, ni siquiera el versículo completo, sino la letra mata más el Espíritu vivifica, ha sido usado por muchos, vamos a decir, desviados de lo que dice el texto y en una frase mal interpretada es que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Imagínense nosotros haciendo el discipulado y, no, yo no me voy a aprender los versículos porque la letra mata y el Espíritu vivifica. No, yo no voy a estudiar la Biblia porque pues la letra mata. Que el Espíritu hable en mis emociones, que es que tuve una visión, es que tengo una nueva revelación, es que les voy a contar una historia, ¿no? No nada que ver con la Biblia porque la letra mata, pero tuve una visión, un sueño, un relato mítico. Entonces ese es el riesgo de tomar frases, ni siquiera versículos, frases fuera del contexto. Eso al final lo que nos lleva a ese tipo de enseñanzas que de algunos de que la letra mata. No es que estoy aquí estudiando porque teología, porque quiero entender bien lo del orden de la salvación, la regeneración. ¿Para qué, hermanos, si la letra mata? Y entonces, ¿cómo vamos a saber cuándo se nos está enseñando algo que no es fiel a la palabra? ¿Cómo, si no escudriñamos las Escrituras, cómo vamos a identificar un falso maestro? Entonces no es lo que quiere decir Pablo aquí, porque está introduciendo el tema del Antiguo y del Nuevo Pacto. Los invito a buscar Romanos 7, vamos a ir del 5 al 6. Decir que la letra mata sería irnos a creer alegorías, historias. Muchos predicadores hoy modernos en el altar contando anécdotas, contando chistes, enseñanzas de la nueva era,
porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Qué va a predicar hoy, pastor? No sé, pero ahí el espíritu me dirá. No necesito estudiar, prepararle la enseñanza, porque lo que me diga el espíritu ese cuando ya me suba ahí al altar, ¿no? Muy peligroso eso. Romanos 7, 5 al 6, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen de la viejo de la letra. Eso es lo que quiere decir que la letra mata y el espíritu vivifica. Estamos en un nuevo régimen. ¿Cuál es ese régimen? Donde el Espíritu Santo pone la ley que está en nuestros corazones y la hace y la vivifica. Vivimos en la ley de Dios, sí. Y el mejor argumento contra la letra mata y el espíritu vivifica son Mateo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque es la ley puesta en su plenitud. Es donde Jesús dice, se ha dicho no matarás, pero si ya te enojas con tu hermano y estás ahí, ya, todavía una ley más perfecta, ¿sí? Dice que no cometerás adulterio, pero si ya miras a una mujer y la deseas en tu mente, ya, pecaste. Es una ley más perfecta. Ya no es una ley que está escrita en tablas, en el decálogo que entregó el Señor a Moisés en el monte. Ya es una ley que está escrita en nuestro corazón. ¿Sí? Ya es siendo juzgados por esa ley, pero vivimos en esa plenitud de la ley. La plenitud de la ley que se nos describe, por ejemplo, en Mateo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte. Y dice el mismo Pablo que no se pelea la ley con el Espíritu, pero que vivimos por el Espíritu. Dice, se los leo allí mismo en Romanos 7, 6, dice, pero en otras partes Pablo escribe que la ley es santa, justa, buena y espiritual. Somos librados de la ley, que carecía del Espíritu, pero servimos a Dios guardando la ley en una nueva forma del Espíritu. Porque alguien dirá, pues si la letra mata y el Espíritu vivifica, yo ahora vivo en el Espíritu y pues ya no sigo la ley, porque pues la letra mata. Entonces, no quiere decir eso. Esa ley que fue dada antes, hoy en día esa ley está en nuestros corazones, vivificada en el Espíritu. O sea, no cumplimos la ley por cumplir la ley. Cumplimos la ley porque ya el Espíritu de Dios está en nosotros y nos hace obedientes a esa ley. Amamos a Dios y cumplimos la ley, obedecemos. No hay modo, pues, o sea, como es que yo ahora vivo en el nuevo pacto y ya no cumplo la ley. Eso no existe. Pero si se queda solo en la ley, pues sí, en ese caso sí la letra mata y el Espíritu vivifica. El Espíritu le da vida a la ley. Y la ley sin el Espíritu Santo es simplemente esfuerzo humano. Es lo que ya quedó comprobado en el antiguo pacto. Nadie pudo cumplir perfectamente la ley, solo Jesús cuando vino y se encarnó. La ley con el Espíritu Santo nos vivifica, nos bendice y nosotros vivimos bajo la autoridad de la palabra de Dios. Entonces sí cumplimos la ley, vivificados en el Espíritu. En conclusión, hermanos, ser una iglesia donde seamos cartas de Dios, escritas por Cristo, vivificadas por el Espíritu Santo, requiere algunas cosas. Si usted se mira en retrospectiva, el ejemplo lo ponía el pastor hace una semana, o no sé si fue en el miércoles, que decía que si viene un familiar de otra ciudad y ve tus hijos y dice, ¿cómo han crecido? Pero tú no lo notas porque lo ves todos los días, no ves el crecimiento así tan. Pues igual nosotros, si miramos en retrospectiva, vemos también cómo cada vez vamos siendo cartas vivas del Evangelio. Una iglesia que es carta viva del Evangelio, les voy a dar unas características. La primera, en esa iglesia se predica la palabra de Dios. ¿Sí? Vayan pensando en iglesias como esa. El Evangelio es proclamado con fidelidad. Segundo, Cristo es glorificado.
O sea, no hay otro fundamento en la fe sino Cristo. Y las otras son consecuencia de estas. Las otras características, si la palabra de Dios se predica fielmente y Cristo es glorificado, el carácter de los hermanos es transformado. Si usted no está siendo transformado, es como cuando uno va está en el centro de la ciudad, va a una marcha, está ahí una marcha y ve que todo el mundo va a algo y usted está ahí como, ¿qué está pasando aquí? Si usted no está siendo transformado al exponerse a la palabra cada domingo, cada miércoles, usted se está exponiendo. Moisés se expuso en el monte, se encontraba con Dios, le entregó las tablas, bajó resplandeciendo y resplandecía tanto que tenía que ponerse un velo. Si usted no está siendo transformado a ese nivel de resplandecer la gloria de Dios, el evangelio que está en su corazón, pues como que tóquese, ¿no? Porque es como les digo, está en una marcha y todo el mundo va para allá y usted, pero ¿para dónde vamos? O sea, pero usted sigue caminando para allá, pero no se da cuenta. Pues es el llamado a tener conciencia de eso. El servicio en una iglesia donde somos cartas vivas, el servicio es una evidencia del amor entre los hermanos. Yo conozco una iglesia así. 5, unidos a Cristo, en esa iglesia donde son cartas vivas, todos están unidos a Cristo, dando fruto que impactan de alguna manera a la sociedad donde están. Somos expuestos a la palabra. Dice Juan 13:35 que en esto conocerán que todos sois mis discípulos. Es Jesús hablando. Si tenéis amor los unos por los otros. Si usted todavía no se ha dado cuenta de esto, espere y verá cómo la palabra y el exponerse a la palabra con una decisión personal lo va a transformar. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una iglesia donde los miembros son cartas vivas del evangelio. La iglesia local es donde venimos a hacer realidad la vida nueva en Cristo. Aquí es donde somos transformados, resplandecemos para salir al mundo a ser sal y luz que transforme ese mundo. Decía Tertuliano en los primeros siglos, un padre de la iglesia de los primeros siglos, decía: mirad cómo se aman, mirad cómo están dispuestos a morir el uno por el otro. Mirad cómo se aman. Somos cartas vivas del evangelio de Cristo. Muchas gracias, hermanos. Vamos a ponernos de pie para orar.